Amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos en este nuevo análisis que hacemos a través de nuestro canal de YouTube con la fecha 5 de la eliminatoria sudamericana al Campeonato Mundial de Fútbol de Norteamérica 2026. Con varias cosas e historias para resaltar. Una de ellas, la gran victoria de la selección de Colombia frente a Brasil, la primera que se da en la historia de las eliminatorias sudamericanas desde que éstas se juegan a partir de 1954. Además de la resonante victoria de la selección uruguaya sobre Argentina en suelo gaucho, por primera vez en la historia de los procesos eliminatorios de la Confederación Sudamericana de Fútbol, rumbo al mayor espectáculo del planeta, además de la crisis peruana, la resurrección boliviana, el mal momento de Chile y por supuesto la levantada de los paraguayos y el empate entre Ecuador y Venezuela. Por supuesto, todo estará aquí bien explicado, bien analizado. Bien, vamos a meternos en lo que fue el desarrollo del partido entre colombianos y brasileros. El pentacampeón del mundo visitaba el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez y como es siempre expectante ver a la selección más ganadora de la historia del fútbol mundial, Barranquilla se vistió con sus mejores galas para recibir al Scratch y a la selección nacional. Un marco fenomenal que servía para ver un gran partido sin duda alguna. Pues bien, la verde amarela, vestida ayer de azul en Barranquilla, empezaba carburando a los 3 minutos con una gran jugada entre Rodrigo Góez, Vinicius y Gabriel Martinelli. Al final, el jugador del Arsenal metía el balón en el fondo de la red que defendía Camilo Vargas para poner al Scratch ganando 1-0. El elenco dirigido por Fernando Diniz, quien venía de ganar la Copa Libertadores de América con Fluminense, se le vio una buena cara los primeros 15 minutos. De ahí en adelante el cuadro nacional buscó, intentó, luchó y se acercó al área defendida por Alisson Becker, pero al final de este primer episodio, la selección colombiana no pudo vulnerar el cerco defensivo del Scratch. Un hecho determinante sin duda alguna fue la lesión de Vinicius Jr. En su lugar entró Joao Pedro en el minuto 27. El hombre del Flu buscó suplir el lugar de la estrella del Real Madrid. Pero fue un cambio que a Diniz ni al equipo brasilero le dio resultado a la postre. Para el segundo tiempo se nota que Néstor Lorenzo estuvo barajando y mirando las fichas que le podían servir para revertir la situación. Las entradas de Cristian Borja por Deiber Machado, que sufrió un golpe y tuvo que ser relevado. La de Luis Sinisterra por Mateus Uribe, que al final el 15 no estaba haciendo un gran partido y desde hace mucho tiempo que no lo hace. John Córdoba, tan pedido por mucha gente, por fin volvía a vestirse con la tricolor nacional. Reemplazaba a Rafael Santos Borré, que infortunadamente pues no ha vuelto a reencontrarse con el gol. Y de Richard Ríos por Jorge Carrascal le dieron dinámica a la selección colombiana. Esto ratificando un concepto de la gente amiga de Radio Globo que ponderaba el buen trabajo de Colombia en dinámica defensiva y ofensiva, manejando mejor la pelota. Palabras más, palabras menos, estaban diciendo que le estaba pasando por encima al 5 veces monarca orbital del balompié. Pues bien, toda esa dinámica y todo ese fulgor y equilibrio que le dio el profesor Lorenzo con sus cambios le permitieron a Colombia hacer una muy buena jugada entre James Rodríguez y Cristian Borja, que al final centró para que la cabeza de Lucho Díaz se impusiera sobre las manos de Alisson Becker y pusiera el marcador 1-1. Esto en el minuto 74. Colombia nunca bajó los brazos, al contrario, recibir el gol fue prácticamente lo mejor que le pasó, porque el equipo mostró jerarquía, pero no encontraba claridad en el primer tiempo, pero en el segundo, como dijimos antes, los cambios le permitieron mejorar, le permitieron manejar la pelota y el trámite del juego para dejar a Brasil sin chance, sin oxígeno y sin ideas para al menos llevarse el punto de Barranquilla. Y eso se dio por sentado cuando en el minuto 79, gran pase, gran centro de James Rodríguez y Lucho Díaz, una vez más de manera imperial, con un cabezazo fenomenal, vence la resistencia de su compañero arquero de Liverpool, Alisson Becker, para decretar el 2-1 final,
una victoria histórica para la selección nacional frente a un equipo que siempre le fue difícil enfrentar en eliminatorias y en Copa América, la pentacampeona mundial Brasil. Como dicen los amigos brasileros, el déjeuner terminó el 16 de noviembre de 2023 para la escuadra cafetera, que con esta muy buena victoria, excelente diría yo, se encumbra en el tercer lugar de la tabla de posiciones de esta eliminatoria sudamericana rumbo a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Norteamérica 2026, pero de eso hablaremos más adelante. Concluimos diciendo de este partido que fueron 2 gritos de libertad para romper una atadura histórica gracias a la cabeza de Luis Díaz y de este grupo de jugadores que jugaron con altura, que jugaron con jerarquía, y por fin se vence a una de las selecciones más históricas del fútbol mundial desde que se juegan las eliminatorias sudamericanas hace 69 años. Pues la primera edición de este proceso clasificatorio se da a partir del Mundial de Suiza 1954. Crisis en Brasil sin duda alguna. La selección brasilera en estos 69 años de eliminatoria es la primera vez que concede 2 derrotas consecutivas. Si fuera por los brasileros mismos, ya el señor Carlo Ancelotti, que dicen que va a ser el próximo técnico de la verde amarela, ya hubiera llegado anoche al aeropuerto de Guarulhos en la ciudad de Sao Paulo. Por supuesto, hay que resaltar que el equipo nacional está invicto y es la única de las 10 selecciones participantes en esta fase eliminatoria de Sudamérica que por ahora no conoce la derrota. Nos vamos a otro punto de la información de estas eliminatorias mundialistas de CONMEBOL en su fecha 5 rumbo a Norteamérica 2026, y es la resonante, la gran victoria de la escuadra uruguaya 2-0 anoche en el estadio Alberto J. Armando, la famosa Bombonera de Boca Juniors, en donde la celeste se impuso con autoridad y con categoría a la vigente monarca orbital, la selección argentina de Lionel Scaloni. Un partido lleno de intensidad, también de pierna fuerte, pero de buen fútbol, pues son selecciones que invitan a que esto se dé, no importa el escenario en donde se enfrenten, sea una Copa América, un campeonato mundial o la eliminatoria sudamericana. Pues un partido que tampoco estuvo exento de polémica, ya que hubo gestos del muy buen jugador del Paris Saint-Germain uruguayo Manuel Ugarte hacia Rodrigo de Paul, que Messi al final del juego reprobó con dureza, llamando irrespetuosos a algunos jugadores de la celeste. Sin duda que la mano de Bielsa se nota a leguas en la escuadra bicampeona mundial, la celeste uruguaya, que tuvo inteligencia, claridad y sobre todo buen juego por los costados con Viñas y con Araujo para romper el esquema defensivo propuesto por Lionel Scaloni, el estratega argentino. Si bien Uruguay tuvo opciones muy claras de abrir el marcador apenas empezando el partido con Darwin Núñez, Argentina también tenía lo suyo con Lionel Messi y la araña Julián Álvarez. Pero Uruguay jamás se desesperó, jamás se dejó intimidar por el ambiente de la Bombonera, y en el minuto 40, con un gran apoyo en la punta izquierda, en el ala izquierda, Matías Viña, actual jugador del Sassuolo de la Serie A italiana, filtra un pase sensacional a Ronald Araujo del Barcelona de España para fulminar el marco del Dibu Martínez y poner el 1-0 para que la garra charrúa celebrara en Buenos Aires. Con esa muy bonita anotación se terminaba el récord de imbatibilidad de Emiliano el Dibu Martínez de 760 minutos, el más largo en la historia de un arquero de selección argentina. En el segundo tiempo el cuadro uruguayo mantuvo su postura sosegada, tranquila e inteligente, mientras que Argentina hizo asamblea permanente en el área de Sergio Rochet buscando el empate. Menciones honoríficas por supuesto para el ya mencionado Manuel Ugarte y por supuesto para el halcón Federico Valverde, quienes no asumieron esas funciones que se les conoce en sus clubes, sino más bien ayudaron a que la estructura defensiva y de contención del cuadro uruguayo se robusteciera, destruyendo todos los circuitos de gestación del cuadro tricampeón mundial. Iniciando el segundo tiempo, una variante táctica de Marcelo Bielsa, sacando a Matías Viña, quien fue bien determinante en el primer tiempo por su salida por la punta izquierda,
siendo el pasador para que Ronald Araujo marcara el primer gol en el minuto 40, lo sustituyó por el torero, el Chema José María Jiménez, para robustecer el siempre ponderado y bien estructurado juego aéreo de la selección uruguaya, no solamente en defensiva, sino también en ofensiva. El Chema fue protagonista de primer orden para que Uruguay consumara esta importante victoria en suelo argentino. El defensor del Atlético de Madrid le quitó una pelota a Lionel Messi, dejando en posición expedita de contragolpe al bueno de Nico de la Cruz, y este le dejara una pelota exquisita, formidable, para que Darwin Núñez, el delantero del Liverpool, avanzara hasta el marco sur de la Bombonera para fulminar al Dibu Martínez y decretar el 2-0 final que certificaba una gran noche charrúa en Buenos Aires. Por primera vez en la eliminatoria mundialista, Uruguay vence en partidos consecutivos a Brasil y a la Argentina. La Garra Celeste jamás había vencido por eliminatoria mundialista al seleccionado argentino como visitante y se une a Colombia, quien lo lograse en 1993, a Paraguay y a Ecuador en las eliminatorias al Campeonato Mundial de Rusia 2018 y a Brasil, que lo hiciera en 2009, como las 5 selecciones de Conmebol que vencen a la albiceleste por eliminatorias mundialistas jugando en suelo gaucho. Pasaron 36 años para que Uruguay volviese a vencer a la Argentina en su feudo. La última victoria del cuadro uruguayo se dio en la Copa América celebrada en Argentina en 1987. En el juego semifinal, en donde el policía Alzamendi anotaría el único gol del partido, eso fue el 9 de julio de 1987 en el Estadio Monumental de River Plate. Y nos vamos de Buenos Aires a la ciudad de La Paz, al Hernando Siles, donde Bolivia recibía a la selección peruana. El Esmeralda Altiplano estrenaba director técnico tras la salida de Gustavo Costas. Llegaba el brasileño Antonio Carlos Zago, quien tuvo un debut auspicioso, pues Bolivia después de 8 partidos vencía en eliminatorias mundialistas y lo lograría ante esta muy desvencijada, muy desmejorada y muy mal dirigida selección peruana de Juan Reynoso por 2-0. Los goles fueron convertidos por los Vaca, Henry y Ramiro, quienes en el 20 y en el 87 hacían que Bolivia volviera a festejar en una clasificatoria mundialista. La última victoria boliviana se presentó el día 16 de noviembre, pero del 2021, cuando vencieron a la Garra Celeste, a la selección uruguaya, que en ese entonces dirigía el maestro Tavares, por 3-0. Luego de 4 derrotas consecutivas frente a Brasil, Argentina, Ecuador y Paraguay, los bolivianos se sacudieron de la mala racha y por fin consiguen 3 puntos en esta eliminatoria de 2026, dejando con esta victoria, muy merecida por cierto, enterrada a Perú en el último lugar de la tabla de clasificación. En ese partido se hablaba de la despedida de Marcelo Moreno Martins de la selección nacional boliviana, jugando en esta doble fecha tanto en La Paz como en Montevideo, que estos serían sus 2 últimos partidos vistiendo los colores de la selección boliviana. Se dice que el muy buen delantero del Independiente del Valle de Ecuador continuará con la selección hasta el final de este proceso clasificatorio a Norteamérica 2026. Por pedido del presidente de la Federación Boliviana y del nuevo entrenador del Esmeralda Altiplano, Antonio Carlos Zago. Veremos qué sucede con este excelente jugador, sin duda alguna, que demuestra su profesionalismo y su pundonor a pesar de que no tiene una gran selección que lo respalde. Con respeto lo digo a todos los amigos bolivianos. Recordemos que Marcelo Moreno Martins, después de Lionel Messi y Luis Suárez, es el tercer goleador histórico de las eliminatorias mundialistas de Conmebol. Y en cuanto a Perú, cada día se hunde más, su juego es totalmente desdibujado y lo que construyeron con el Tigre Ricardo Gareca al mando de la selección peruana entre 2015 y 2022 se fue a la borda por la tacañería de la Federación Peruana de Fútbol en cabeza de Agustín Lozano, el actual presidente del máximo ente del fútbol inca, y de los rácanos y pésimos planteamientos de Juan Reynoso, que ha demostrado
que le quedó grande el cargo de dirigir a la bicolor incaica. Además, se le acusa a quien fuera en su tiempo de jugador capitán del seleccionado peruano de soberbio y de mala persona, y que solo se iría del cargo si lo indemnizan con una gran cantidad de millones de dólares. Se dice desde Lima que los días de Juan Reynoso estarían contados y que el último partido que dirigiría, gane, pierda o empate, sería ante Venezuela el próximo día martes, 21 de noviembre. Ecuador visitaba a Venezuela en Maturín, un partido que sin duda concitaba mucha atención por la forma de jugar de ambas escuadras. La Vinotinto, que viene en un buen momento, y ni hablar del equipo ecuatoriano, que con Félix Sánchez Vaz no ha perdido la idea que dejó en su momento Gustavo Alfaro. Marco espectacular para recibir este partido en la ciudad de Maturín, estadio monumental, y Ecuador, tan solo 5 minutos de iniciado el partido, marcaba de cabeza con José Cifuentes, pero el VAR y el árbitro paraguayo Juan Gabriel Benítez invalidaron la jugada de gol, y este partido pues tuvo un trámite mixto, digámoslo de esa forma. Tanto venezolanos como ecuatorianos hicieron presencia en las respectivas áreas rivales, poniendo a trabajar de buena forma a Rafael Romo y a Alexander Domínguez, pero al final Ecuador supo contrarrestar los embates del equipo venezolano con Jefferson Soteldo y Salomón Rondón, gracias a la labor mancomunada de hombres como Moisés Caicedo, Alan Franco, William Pacho y Félix Torres, además soportados en la buena salida de José Cifuentes. Hay que agregar que el joven Kendry Páez también fue un dolor de cabeza constante para la defensa venezolana y le dio mucho trabajo a Wilker Ángel y a Cristian Macún. 0-0 definitivo en territorio venezolano, un punto que le sirve más a Ecuador que a Venezuela. Se notaba el fastidio y el disgusto del Bocha, Fernando Batista, el adiestrador de la Vinotinto, por los puntos que se le escaparon como local. Esta fecha 5 de la eliminatoria sudamericana a Norteamérica 2026 se cerró en el Estadio Monumental David Arellano, la casa del cacique Colo-Colo, que recibía uno de los partidos más violentos, más ríspidos y más chocantes de esta eliminatoria mundialista de 2026. En Sudamérica, chilenos y paraguayos no se dedicaron a jugar sino a darse zapato mutuamente. No hubo tiempo para una buena jugada, para un buen recuerdo futbolístico, salvo las incursiones del equipo paraguayo, también por un arma que maneja muy bien como la pelota aérea, y los disparos de Gustavo Gómez, Andrés Cubas y Matías Villasanti, entre otros, fueron los momentos más interesantes de este partido en fase ofensiva. Y sí, fue un partido violento, tuvo 2 expulsiones, una por cada bando, faltas violentas que el VAR ratificó para que Fernando Rapalini expulsara a Robert Rojas en el minuto 44, dejando con las unidades incompletas al elenco guaraní, por una entrada descalificadora sobre Gabriel Suazo, y la expulsión en el minuto 88 de Víctor Méndez, una falta tan descalificadora como la de Robert Rojas sobre Gabriel Suazo, la cometió en la humanidad de Andrés Cubas, dejando también con unidades incompletas al elenco chileno. Un resultado que también trajo cola, pues Eduardo Berizzo en la rueda de prensa post partido le dijo adiós a la selección chilena, renunciando tras los malos resultados en estas primeras 5 fechas de la eliminatoria. Esto ya lo habíamos anticipado en análisis anteriores, que no duraría mucho Eduardo Berizzo al frente de la Roja Austral. Mientras tanto, pues Paraguay, con todo y sus limitaciones, vive un buen momento con la llegada del Dani Garnero como seleccionador guaraní. 4 puntos de 6, por ahora es un buen inicio para el entrenador argentino que dirige al albirroja. Y al final un 0-0 que fue justo para el poco y muy paupérrimo espectáculo que se mostró en la capital chilena, Santiago. Luego de disputarse esta fecha 5 de la eliminatoria sudamericana a Norteamérica 2026, así está la tabla de posiciones, con Argentina puntera con 12 unidades,
Le sigue Uruguay con 10. Colombia con su victoria ante Brasil 9 unidades. Venezuela sigue en el top 4 de la eliminatoria con 8 puntos. Brasil baja al quinto lugar con 7 unidades, mientras que Ecuador se mantiene estable con 5 unidades en la sexta casilla. Y la que sube es Paraguay, que a pesar que tiene -1 en la diferencia de goles, ya tiene 5 puntos y está en zona de repechaje. Séptimo lugar para la escuadra guaraní. Chile con 5 unidades y sin técnico. Octava, Bolivia, que ganó sus primeros 3 puntos. Novena, y la Cenicienta de Sudamérica, como llaman los propios peruanos, en protesta por la mala gestión de Juan Reynoso, 1 punto, 10º lugar. Martes 21 de noviembre de 2023. La fecha final de este 2023 en la eliminatoria sudamericana, la fecha 6, arrancará con el juego entre Paraguay y Colombia a las 18 horas en Defensores del Chaco en la capital Asunción. A las 18:30, 2 juegos. Ecuador frente a Chile en Quito en el Rodrigo Paz Delgado, la Casa Blanca del fútbol de Ecuador. Y Uruguay frente a Bolivia en el Estadio Centenario de Montevideo. El clásico mundial Brasil-Argentina, duelo de 2 selecciones que vienen de perder en la fecha 5, se disputará en el legendario Estadio Maracaná de Río de Janeiro a las 19:30 horas. Y el partido que cierra esta fecha 6, precioso horario, 21 horas, en el Estadio Nacional de Lima, Perú frente a Venezuela, con interrogantes bien interesantes como por ejemplo, ¿seguirá Juan Reynoso al mando de la bicolor incaica? ¿O el Bocha Batista y su vinotinto por fin vencerán en Perú por primera vez en la historia? Todo esto y más el próximo martes en esta apasionante y atrapante eliminatoria de la Confederación Sudamericana de Fútbol rumbo a Norteamérica 2026. Que por supuesto estaremos analizando, discerniendo ustedes y nosotros a través de nuestro canal de YouTube. Es un gusto estar con todos ustedes. Recuerden suscribirse al canal, darle like y compartir este análisis y que nuestra comunidad siga creciendo en YouTube. Un saludo para todos, muchas gracias por su atención y aquí seguimos conectados.